La puerta del sótano. Me llamo Isabel Morales. Tengo 68 años. Esa mañana comenzó como tantas otras tranquila, lenta, envuelta en el zumbido del calentador, que resonaba por las rejillas de la casa. La luz sobre el lago Chapala se filtraba suave y pálida a través de las cortinas de mi cocina en Guadalajara. Acababa de servir mi primera taza de café cuando escuché un golpe seco, uno luego otro desde el sótano. Rafael llamé esperando su respuesta habitual, algo burlón, sobre mis escaleras viejas o herramientas embrujadas. Pero no hubo respuesta. Me sequé las manos con un trapo y me acerqué a la puerta del sótano. Estaba entreabierta, dejando escapar una fina línea de oscuridad hacia el pasillo. Mi nieto había bajado hacía apenas 10 minutos para revisar el calentador por un corriente de aire que mencioné anoche. Rafael era de los que notaban detalles, una bisagra floja, un goteo leve en el fregadero, y los arreglaba antes de que alguien se lo pidiera. Eso lo aprendió de mi difunto esposo Gabriel. Otro golpe. Luego pasos rápidos desiguales subiendo a toda prisa. Rafael apareció en lo alto de las escaleras sin aliento. Su rostro había perdido todo color. Me miró como si estuviera al borde de algo que no quería que viera. Abuela dijo con la voz temblando: «Tenemos que irnos. Ahora». Parpadeé, insegura de haber oído bien. «¿Irnos a dónde? ¿Qué pasa solo...?» «Toma tu chamarra. No llames a nadie. Nos vamos ya». La taza se me resbaló de las manos y se estrelló contra el azulejo. El vapor del café derramado se alzó entre nosotros. Rafael nunca se asustaba fácilmente. Había reconstruido motores, trabajado, en tejados sacado clavos con las manos desnudas, pero en ese momento parecía un niño otra vez asustado y tratando de no demostrarlo. «Rafael», dije despacio, «estás temblando. ¿Qué pasó?» Miró hacia la puerta abierta del sótano, luego a mí. «Por favor, confía en mí. No podemos quedarnos aquí». El aire en la cocina cambió. Se volvió más denso, cargado de algo que no podía nombrar. Por primera vez en meses, noté lo frío que estaba el suelo bajo mis pantuflas. Una corriente subía desde abajo, leve pero agria, un olor que no reconoces hasta que ya lleva demasiado tiempo ahí. Di un paso hacia él, aún negándome a creer que fuera más que un accidente, una tubería rota, tal vez una fuga. «Dime qué pasa», susurré. Me tomó del brazo con suavidad pero firme. Después: «Primero tenemos que salir». Su urgencia me asustó más que sus palabras. Sin pensar, apagué la estufa, tomé mi bolso del mostrador y dejé que me guiara hacia la puerta principal. Él ya bajaba los escalones del porche escaneando la calle como si esperara que alguien nos estuviera observando. A nuestras espaldas el calentador se encendió con su gemido grave habitual. Una ráfaga de aire cálido rozó mis piernas. La mano de Rafael se apretó contra la mía. «No vuelvas por nada», dijo. Miré hacia atrás una vez. La casa en silencio, el café enfriándose en el mostrador. La puerta del sótano, aún abierta como una boca que no terminó de hablar. Lo seguí hacia el aire invernal. Todo comenzó casi 2 meses antes de esa mañana. Primero fueron los dolores de cabeza constantes y sordos, como un tambor lento dentro de mi cráneo. Al principio culpé al invierno. Los inviernos en Guadalajara son fríos y pesados. El aire mismo se siente denso. Luego vino la náusea, la forma en que mi estómago se retorcía cada vez que me agachaba a amarrarme los zapatos, el mareo, al ponerme de pie demasiado rápido. Para mediados de febrero, apenas podía comer un plato completo. Bajaba un par de kilos, recuperaba 1 luego. Perdía 2 más. Mi doctor dijo que era normal a mi edad. «El metabolismo cambia», me dijo sonriendo por encima de sus lentes. 68 no son 50. No seas tan dura contigo misma.
Quise creerle. Era más fácil que pensar que algo estaba mal. Antonio me llevó a esa cita. Mi hijo siempre fue eficiente en toda su forma de hablar, de caminar, de preocuparse. Regresó a Guadalajara después de la muerte de Gabriel diciendo que era para ayudar, aunque a veces parecía más supervisión que apoyo. Ese día esperó en el pasillo con las manos en los bolsillos de su abrigo de lana, impecable, tamborileando el pie como si contara los minutos. Cuando el doctor me acompañó a la salida, Antonio sonrió cortésmente, le estrechó la mano y dijo: «Gracias por cuidar a mi mamá. A veces se le olvida abrir el garaje antes de encender el coche». Me detuve en seco. «¿Qué?» Se volvió hacia mí gentil pero firme, como si hablara con una niña. «El mes pasado. ¿Recuerdas cuando llamaste por ese mareo? Probablemente dejaste el coche encendido un rato. El monóxido de carbono puede hacer eso». «No lo hice», dije en voz baja. «Está bien, mamá», me interrumpió ya guiándome hacia la puerta. «Son cosas que pasan. Estás bajo mucho estrés». No discutí. Se sentía inútil. Pero de camino a casa sus palabras se me pegaron como tela húmeda. ¿Desde cuándo me había convertido en alguien a quien había que hablarle así? ¿Alguien que podría olvidar algo tan peligroso? Esa noche me quedé en el garaje después de que se fue mirando mi viejo sedán. El aire olía a aceite y metal frío. Encendí el motor, esperé y lo apagué otra vez, solo para probarme a mí misma que podía. A la mañana siguiente, desperté con náuseas otra vez. Los días se volvieron borrosos después de eso. Empecé a llevar un cuaderno pequeño, fechas, horas, síntomas. Me ayudaba ya a sentirme organizada, en control. Pero el patrón nunca tuvo sentido. Los dolores de cabeza aparecían incluso cuando el coche no se había movido, incluso cuando pasaba días enteros dentro de la casa. A veces despertaba mareada en la cama con el pulso acelerado, la habitación inclinándose como un barco. Se lo mencioné a Antonio una vez más por teléfono. «Estás pensando de más», dijo. Siempre has sido sensible a las estaciones. Tenía ese mismo tono paciente el que usan con los niños que hacen demasiadas preguntas. Tal vez, dije, pero el olor... A veces el aire se siente raro. Es una casa vieja, mamá. Las corrientes de aire son normales. Este fin de semana paso a revisar las rejillas otra vez. Y lo hizo. Llegó con su caja de herramientas y ese leve aroma a loción que Gabriel solía usar. Pasó horas abajo golpeando metal, murmurando sobre aislamiento. Cuando subió dijo que todo estaba sellado ahora más eficiente. Sonrió orgulloso de su trabajo. Esa noche el aire en mi recámara se sintió diferente, más cálido pero más pesado. Abrí la ventana un poco, pero el viento frío me quemó la garganta. La cerré de nuevo y me quedé despierta escuchando el zumbido del calentador en la casa que Gabriel construyó con sus propias manos. Cuando finalmente me quedé dormida soñé con él, lijando la escalera, el aserrín brillando bajo la luz, el olor a barniz fuerte y punzante. Y se volvió hacia mí en el sueño con los ojos brillantes, los labios abriéndose como si fueras a hablar. Desperté con un sabor a metal en la boca. Hay mañanas en las que aún espero escuchar el ritmo de un martillo bajo el zumbido del calentador. Gabriel siempre comenzaba temprano con el olor a polvo de pino pegado a su chamarra antes de que el sol tocara la nieve afuera. Era constructor en todos los sentidos de casas de pequeñas alegrías, de una vida que resistía incluso las tormentas. Construyó esta casa para nosotros en los 80 con sus propias manos y un corazón terco. Cada tabla y unión lleva su paciencia. El pasamanos de roble aún se siente cálido cuando paso los dedos por él, pulido por años de roce. Los gabinetes que talló en la cocina no se han hundido ni un milímetro. Cuando medía la madera entrecerraba los ojos y murmuraba: «Si vale la pena construirlo hay que hacerlo bien.
Esa frase vivió con él y conmigo mucho después de que se fue. Cuando murió, la gente dijo que tuve suerte de tener la casa que me mantendría a salvo. Supongo que es cierto. Sus cimientos nunca me han traicionado. En las noches frías a veces me siento junto a la ventana principal e imagino a Gabriel afuera paleando el camino, deteniéndose para saludarme a través del cristal. El árbol de jacaranda que plantó el año en que nació Antonio aún está en el frente, fuerte y paciente como él era. Después de su funeral, Antonio se encargó del mantenimiento. Era su manera de mostrar cariño, aunque lo hacía con la precisión de un ingeniero, no con el alma de un artesano. Modernizó donde pudo, selló rejillas, cambió termostatos, repintó paredes viejas con colores que Gabriel habría llamado demasiado perfectos. Al principio no me importó. El cambio hacía que Antonio se sintiera útil, pero la verdad es que esta casa nunca necesitó arreglos. Gabriel la construyó para que respirara. Dejó pequeños espacios bajo las puertas rejillas que dejaban fluir el calor por los rincones que la mayoría olvida. Solía decir: el aire se mueve como las personas necesita espacio para ir a donde debe. Antonio llamó esos espacios ineficientes y los selló. A veces pienso que la casa se resiste. Los pisos crujen más fuerte ahora, como si se quejaran de estar demasiado cerrados, demasiado callados. Me gusta imaginar que el trabajo de Gabriel lucha por seguir vivo bajo las capas de mejoras de su hijo. Aún guardo sus herramientas en el sótano. El mango de su martillo está desgastado suave, el borde de su cincel gastado por décadas de cuidado. No puedo tirarlas aunque no las he usado en años. Cuando Rafael visita, a veces las pule, las alinea con cuidado en el banco de trabajo y dice que le recuerdan a su abuelo. Ese pequeño ritual, sus manos limpiando lo que las de Gabriel alguna vez sostuvieron, se siente como un puente entre ellos. Por las noches camino por cada cuarto y paso la palma por las paredes trazando los lugares donde las manos de Gabriel dieron forma a nuestra vida. La casa responde con crujidos y suspiros familiares y constantes. Durante años creí que duraría más que todo el duelo, la soledad, el tiempo mismo. Ahora, parada en el pasillo con el leve olor a barniz, aún atrapado en la madera, siento algo diferente bajo mis dedos. Las paredes están más frías, el aire más pesado. El hogar que alguna vez se sintió vivo, ahora parece estar conteniendo el aliento. La primera grieta apareció sobre la ventana de mi recámara, una línea gris fina que atravesó la pintura crema. Me dije que no era nada, solo la casa asentándose como hace la madera vieja. Gabriel solía decir que las paredes se mueven con las estaciones como huesos, encontrando su lugar. Pero para el fin de semana habían aparecido dos más, una cerca del techo, otra bajando por la esquina junto al closet. Cuando pasé los dedos por la más reciente, un leve frío se filtró. Llamé a Rafael. Llegó esa tarde, las llantas de su camioneta crujiendo sobre el lodo helado. Cuando abrí la puerta sonrió como siempre, gentil, paciente, pero sus ojos se detuvieron en mí, como si contaran las arrugas en mi rostro. «Déjame ver esas famosas grietas», dijo, dejando su caja de herramientas en el suelo. Subimos. Le dije que las corrientes de aire eran más fuertes, que la casa hacía ruidos nuevos por la noche. Escuchó en silencio. Bajo la luz de la tarde, cada imperfección en el yeso parecía salir a la superficie. «Aquí», dije señalando. Empezó pequeña. Se agachó pasando el dedo por la línea más larga, presionando el yeso. «No son solo de asentamiento», dijo. «Son demasiado marcadas, demasiado nuevas». Miró hacia la rejilla del zócalo. «Alguien repintó aquí, Antonio», dije, justo antes de Navidad. Los hombros de Rafael se tensaron. Se acercó más, frunciendo el ceño. «Selló esta rejilla. Mira, la pintura cubre los tornillos». La miré sin comprender. Dijo que había corriente.
que lo estaba arreglando. Arreglando cómo su tono era tranquilo, pero sus ojos no. Recordé cómo Antonio pasó ese fin de semana arriba con sus latas de pintura diciéndome que descansara. Le agradecí por cuidar de todo. El pensamiento me revolvió el estómago. Rafael acercó una silla y golpeó la rejilla. El sonido fue sordo sólido. «Deberías sentir aire aquí», murmuró. Puso la palma contra ella, esperó. Nada. Ni calor ni zumbido. Tal vez el filtro necesita cambio, dije débilmente. Tal vez. No lo creía. Su mirada recorrió la habitación otra vez, notando diferencias sutiles en el color de las paredes. Luego en voz baja. «Todavía tienes un detector de monóxido de carbono aquí, claro». Señalé el techo. Antonio lo probó cuando pintó. Sonó. Rafael arrastró la silla bajo el detector, presionó el botón. Sin sonido. Sin luz. Presionó de nuevo, nada. «Siempre suena», susurré. Bajó lentamente girando el dispositivo en sus manos. «La batería está puesta, pero está muerto». Su voz era demasiado calmada. «Traeré uno nuevo la próxima vez». Ambos fingimos que eso era suficiente. Más tarde, mientras guardaba sus herramientas, me quedé al pie de las escaleras, escuchando el leve crujido arriba, las mismas tablas que Gabriel puso a mano. Ese sonido solía significar seguridad. Ahora se sentía como si la casa estuviera conteniendo el aliento. Rafael volvió 2 días después, antes de lo que dijo. Yo aún estaba en bata con el cabello a medio recoger, cuando escuché su camioneta estacionarse. No trajo flores esta vez ni panecillos de la cafetería junto al lago como solía hacer. Solo su caja de herramientas y una mirada que decía que no había dormido bien. «Buenos días, abuela», dijo suavemente. «¿Puedo revisar ese detector otra vez?» Me reí un poco intentando aligerar el momento. «Has estado pensando en ese aparato toda la semana, ¿verdad?» No respondió. Subimos. El aire en mi recámara estaba quieto, cerrado, a pesar de la ventana que dejé entreabierta desde su última visita. Rafael subió a la silla y desmontó el detector de monóxido de carbono del techo. Trabajó con manos firmes, como si temiera romper algo sagrado. Cuando abrió el panel trasero vi la batería, una pequeña celda plateada fundida al plástico con una línea fina de soldadura. Tocó con la punta de un destornillador y negó con la cabeza. «Esto no debería estar así», murmuró. «¿Qué quieres decir?» «Está muerta, abuela. Y quien la puso se aseguró de que se quedara así». Se me secó la boca. «Eso no es posible». Antonio lo probó. Presionó el botón, sonó. Rafael me miró, su voz baja pero firme. «Todavía puede sonar. El pitido no es una prueba real. Es solo una función. No significa que esté detectando algo». Colocó el detector en el tocador. Por un largo momento solo lo miramos. Ese pequeño círculo blanco parecía inofensivo, casi ridículo, junto a mi joyero. Pensé en Antonio parado en el mismo lugar meses atrás, sonriendo mientras la máquina pitaba. «¿Ves, mamá, funciona bien?» El estómago me dio un vuelco. Tal vez no lo sabía, dije al fin. Las palabras salieron débiles, desesperadas. Rafael no discutió. Solo levantó el detector, lo giró y señaló una etiqueta tenue, grabada en la carcasa ensamblaje, personalizado 2022. Debió reemplazar toda la unidad. «Esta no es la vieja que tenías». Mis manos comenzaron a temblar. «¿Por qué haría eso?» Rafael exhaló lentamente como si no quisiera decir lo que pensaba. «No lo sé todavía». Me hundí en el borde de la cama, los resortes crujiendo bajo mi peso. Una parte de mí quería llamar a Antonio, en ese momento exigir una explicación. Pero otra parte más pequeña pero más afilada me dijo que esperara que escuchara. Rafael seguía estudiando el dispositivo, pasando el pulgar por la batería sellada, las líneas de soldadura, la precisión del trabajo. «No fue un accidente», dijo. «Es demasiado exacto.
Puso el detector en una bolsa de plástico de su caja de herramientas y la cerró. Sus manos temblaban ligeramente ahora. Abajo la tetera silbó rompiendo el silencio. Serví té para los dos, aunque ninguno bebió. Rafael se sentó a la mesa, los hombros tensos, mirando la bolsa. ¿Antonio lo instaló él mismo?, preguntó después de un rato. Sí, susurré. Dijo que había pedido nuevos para toda la casa. Quería que me sintiera segura. La ironía me golpeó tan fuerte que casi me hizo reír. Rafael extendió la mano sobre la mesa cubriendo la mía. No te preocupes, abuela. Lo resolveré. Lo dijo como una promesa, pero sus ojos traicionaban el mismo miedo que había vivido en mi pecho durante semanas. Esa tarde, después de que se fue, caminé sola por la casa. Cada rincón se sentía cambiado, las rejillas, las paredes, incluso el aire. Seguía escuchando ese pitido en mi memoria, esa falsa tranquilidad, resonando en el silencio. Era un sonido destinado a reconfortar, pero ahora se sentía como una mentira en la que había vivido todo este tiempo. Rafael vino de nuevo ese domingo. No llamó antes y algo en su golpe en la puerta hizo que mi corazón diera un brinco. Firme, urgente, el tipo de golpe que no espera una respuesta cortés. Abrí la puerta y entró sin decir palabra. El viento atrapó el borde de su chamarra esparciendo pequeños copos de nieve en la alfombra del vestíbulo. Los quitó distraídamente, sus ojos recorriendo la casa como si intentara memorizarla. «Necesito revisar el calentador», dijo. «¿El calentador?», fruncí el ceño. «Ya lo solo para estar seguro». Su voz era firme, pero había una tensión debajo, un hilo estirado demasiado. Tomó una linterna de su bolsillo y se dirigió a la puerta del sótano. El sonido de sus botas en los escalones de madera resonó hueco. Me quedé en lo alto de las escaleras, mis dedos apretando el pasamanos que Gabriel construyó hace 40 años. «Rafael, ¿qué estás buscando?». No respondió de inmediato. La luz de su linterna parpadeó en las paredes de abajo, rozando el viejo banco de trabajo, los estantes, donde aún colgaban las herramientas de Gabriel. Luego vino un clan metálico, uno, luego otro, y el raspado de algo pesado siendo movido. «Todo bien», grité. Una pausa, luego su voz más baja. «Quédate arriba, abuela». Esperé escuchando los sonidos de abajo, pasos, un golpe sordo, otro clan. Mi pulso latía en mis oídos. El aire que subía del sótano se sentía más frío de lo habitual, vagamente químico, aunque no podía decir por qué. Estuve ahí lo que pareció una eternidad, antes de escuchar los escalones crujir de nuevo. Cuando Rafael subió, su rostro estaba pálido, los ojos abiertos con algo entre miedo y asombro. Se sentó con fuerza en la mesa de la cocina, la linterna aún en la mano. «¿Qué pasó?», pregunté. Tragó saliva. «Necesito que veas algo». Sacó su celular, abrió la galería de fotos y giró la pantalla hacia mí. Vi tuberías gruesas metálicas ramificándose desde la línea principal del calentador. Pero lo que llamó mi atención fue una pequeña caja conectada a una de ellas, no más grande que un libro de bolsillo con cables delgados saliendo de ella. «¿Qué es eso?». La mano de Rafael tembló ligeramente mientras hacía zoom. «Un temporizador. Está conectado a la línea de gas que alimenta tu calentador. Está configurado para abrirse y liberar gas cuando se enciende el calor». Miré la pantalla sin entender. «Eso es imposible». «¿Por qué, alguien?». «No es un accidente, abuela». Su voz se quebró ligeramente. «Alguien lo construyó. Lo diseñó. El cableado es demasiado limpio, los accesorios demasiado exactos. Quien hizo esto sabía lo que hacía». Las palabras se hundieron lentamente como el frío filtrándose por un tablón. «Diseñó», repetí con la boca seca. «¿Quieres decir intencional?». Asintió. «Sí, intencional». Por un largo momento solo nos quedamos ahí,
El calentador zumbaba débilmente desde abajo, constante e inocente. Siempre había sido el latido de la casa el sonido que significaba calor, seguridad, hogar. Ahora ese mismo zumbido se sentía amenazante, como algo que respiraba cuando no debería. Antonio es el único que trabajó en las rejillas, dije al fin. Las palabras sabían extrañas equivocadas. Dijo que era por eficiencia, que me estaba ahorrando dinero. Rafael no respondió. Su mandíbula se tensó. «Tomaría horas instalar esto», murmuró. «Semanas para planearlo bien. Debió hacerlo cuando no estabas en casa». Miré hacia la puerta del sótano, medio esperando escuchar movimiento otra vez, aunque la casa se había quedado completamente quieta. Las paredes parecían inclinarse hacia nosotros. Rafael extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. La suya estaba fría, callosa, temblando, ligeramente. Abuela dijo suavemente: «No podemos quedarnos aquí esta noche». Quise discutir, decirle que estaba equivocado, que esto era solo un malentendido, que mi hijo nunca... Pero las palabras no vinieron. El calentador hizo clic otra vez, su ventilador girando. Una ráfaga de aire salió por la rejilla junto a la mesa. Percibí el olor de algo metálico, casi dulce. Rafael se levantó tan rápido que las patas de la silla chirriaron contra el suelo. «Empaca una maleta», dijo. «Ahora mismo». Y esta vez no discutí. Las palabras de Rafael se quedaron conmigo mucho después de que salió del cuarto. Alguien lo diseñó. Me senté en la cocina silenciosa, mirando las fotos aún abiertas en su celular. Tuberías, cables, una pequeña caja mecánica conectadas a la línea del calentador. Las uniones eran demasiado limpias, los cortes demasiado precisos. Eso no era casualidad. Eso era Antonio. Las manos de mi hijo siempre trabajaron así, cuidadosas, exactas, sin sentimiento. Nunca fue como Gabriel. Mi esposo construía con instinto y palmas callosas, creyendo que cada estructura llevaba un poco del alma que la creó. Antonio incluso de niño prefería la precisión al tacto. Cuando Gabriel lijaba tablas en el garaje, Antonio se tapaba la nariz y decía que el olor lo enfermaba. «La madera se rompe», le dijo una vez a su padre. «Las máquinas no». Gabriel se rió limpiándose el sudor de la frente. «Entonces construye buenas máquinas, hijo, pero no olvides a las personas que vivirán con ellas». Antonio solo puso los ojos en blanco. Incluso a los 12 pensaba que era más inteligente que nosotros. Años después, cuando nació Rafael, fue Gabriel quien le enseñó al niño cómo sostener un martillo, cómo escuchar el grano de la madera. Antonio ya trabajaba en Querétaro enviando regalos en lugar de visitas, aparatos, modelos, cosas con luces parpadeantes. Cuando venía a casa se paraba junto a la ventana mirando a su padre y a su hijo, en el patio en silencio. Un verano lo sorprendí observándolos construir un pequeño deck juntos. «No debería perder el tiempo con eso», dijo. «¿Con qué?», pregunté. «La carpintería. Es obsoleta». Se fue antes de la cena esa noche. Tras el infarto de Gabriel, Antonio regresó para ayudar con los papeles. Fue entonces cuando ofreció modernizar la casa. Yo estaba demasiado aturdida para discutir. Dijo que quería facilitarme las cosas: rejillas selladas, detectores nuevos, mejor calefacción. Le agradecí entonces. Pensé que era amor. Ahora, sentada en esa misma cocina, me di cuenta de que pudo haber sido un diseño. Rafael se sentó frente a mí, su voz baja pero segura. «Abuela, esos accesorios son de papá. El cableado, los reguladores, es su trabajo. Él construyó ese sistema». Miré la foto otra vez. Cada soldadura, cada unión llevaba su precisión. Recordé esas mismas manos dibujando planos en nuestra mesa, ganando ferias de ciencias, sosteniendo las mías tras el funeral de Gabriel. «Ahora cuidaré de ti», mamá había dicho.
Mi garganta se cerró. Siempre dijo que el calentador era ineficiente. Murmuré que las rejillas viejas eran peligrosas. Rafael me miró a los ojos, su rostro pálido. El abuelo construyó esta casa para que respirara, dijo en voz baja. Papá la selló por completo. Las palabras rompieron algo dentro de mí. Miré por la ventana. La jacaranda que Gabriel plantó cuando nació Antonio se mecía en el viento frío, sus raíces rompiendo el camino de concreto viejo. En algún lugar bajo el suelo, el calentador se encendió de nuevo, constante y bajo. Alguna vez sonó a hogar. Ahora sonábase a traición. Condujimos a un comedor justo a la salida de la carretera, uno de esos lugares que olían a café quemado y jarabe de maguey, sin importar la hora. El tipo de lugar que a Gabriel le habría gustado. Rafael estacionó la camioneta donde pudiéramos ver la puerta y me dijo que esperara dentro mientras él hacía una llamada de trabajo. Entró unos minutos después con el rostro tenso, la tensión en su mandíbula, apenas disimulada. Se deslizó en el banco frente a mí, puso su celular en la mesa y habló en voz baja. Revisé algo, abuela. La empresa de papá, Apex Aerodinámica, empezó con despidos hace 6 meses. Nunca te lo dijo, ¿verdad? Las palabras cayeron suaves, pero cortaron profundo. No dije mi voz más pequeña de lo que quería. Dijo que estaban expandiéndose, que lo necesitaban para nuevos contratos. Rafael asintió lentamente. Ha estado mintiendo. Lo busqué. Cerraron 2 divisiones de investigación y fusionaron el resto. Debió ser uno de los ingenieros senior en la lista de despidos. Miré la mesa trazando las ranuras en el formica gastado. Tiene ahorros, murmuré, y Alejandra trabaja a tiempo completo. Mamá ha estado de baja médica, dijo su tono endureciéndose. El seguro apenas cubre sus tratamientos. ¿Y sabes cuánto cuesta la casa? No lo sabía. Antonio nunca me dijo qué tan mal estaban las cosas. Cuando hablaba con él siempre decía que todo estaba bien, que el trabajo era estable, que tenían suerte. Le creí porque quería hacerlo. Rafael se inclinó hacia adelante bajando la voz. Abuela piensa. Papá pierde su trabajo. Mamá está enferma y Laura no para de insinuar que deberías mudarte a una residencia. Ella misma me lo dijo el día de Acción de Gracias pasado que no era seguro que vivieras sola. ¿Recuerdas? Lo recordé. La forma en que lo dijo, ligera y razonable, su mano sobre la mía en la mesa. Mamá, estarías mucho más segura en un lugar con enfermeras disponibles. Podrías vender la casa, quedarte con algo de dinero, tal vez viajar un poco. En ese momento me reí y le dije que la casa era mi hogar. Pero ahora esas palabras resonaban diferente. Rafael abrió otro documento en su celular, un artículo, un aviso, algo oficial. Apex pagó indemnizaciones a los empleados senior que despidieron, pero no fue mucho. 3 meses de salario. Tal vez menos después de impuestos. La hipoteca de papá. Las cuentas de mamá. El préstamo del coche, todo se acumula rápido. Dudó antes de decir lo siguiente. Tu casa vale más de 15 millones de pesos ahora. Sin hipoteca. Si algo te pasara. Cerré los ojos. Se la repartirían, dije suavemente. Antonio y Laura, mitad y mitad. Asintió. El aire en el comedor se sintió más ligero. A nuestro alrededor una mesera llenaba tazas de café. Un niño reía en un banco cerca de la puerta, y el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero algo dentro de mí sí lo había hecho. Rafael miró por la ventana su reflejo difuminado por el letrero de neón sobre nosotros. Papá es listo, abuela. Demasiado listo. Nunca asaltaría un banco, nunca haría algo ruidoso u obvio. Lo planearía. Silencioso. Controlado. Algo que pareciera obra de la naturaleza. La frase se asentó entre nosotros como un veredicto. No lo haría, dije, aunque salió como un susurro. Es mi hijo.
Los ojos de Rafael se suavizaron. Lo sé, y espero estar equivocado, pero la forma en que diseñó ese sistema no fue al azar. Es como si hubiera calculado todo tiempo de exposición flujo de aire, el sellador que usó en las rejillas, incluso el detector muerto. Pensó en todo. La mesera pasó con más café y ambos murmuramos un agradecimiento que no sentíamos. Cuando se fue, miré el vapor subiendo de mi taza, mis manos temblando apenas. Pensé en la voz débil de Alejandra por teléfono, el mes pasado, agradeciéndome por la tarjeta de regalo para el súper que le envié. En la sugerencia de Laura de que redujera mi espacio mientras aún estoy sana. En la sonrisa de Antonio mientras pintaba las paredes. Cada gesto amable, cada detalle de repente, se sentía ensayado. Medido. Rafael tomó su celular otra vez y lo bloqueó. «Todo está conectado», dijo en voz baja. «Cada problema lleva a Sachar la misma solución». Dinerales terminé por él. Asintió, pero no levantó la mirada. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo suave sin prisa, cubriendo todo, como Antonio, una vez, cubrió las rejillas viejas. Suave limpio, escondiendo lo que había debajo. La casa que alguna vez se sintió viva, ahora me oprimía como un ataúd. El aire estaba demasiado cálido, demasiado quieto, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Rafael se movía rápido de cuarto en cuarto, recogiendo lo esencial: mi chamarra, mis medicamentos, la maleta pequeña del closet. Solo lo indispensable, dijo entregándome mi bolso. Miré hacia el pasillo. Las fotos seguían ahí, Antonio y Laura de niños, Gabriel lijando una tabla en su taller, Rafael riendo en el porche que construyó con su abuelo. Por un momento quise tomar una salvar algo de la vida en la que creía, pero la voz de Rafael rompió mi trance. «Abuela, tenemos que irnos». Afuera el aire de febrero cortaba mis pulmones. Él cargó la maleta en su camioneta, abrió la puerta para mí y me ayudó a subir. Mis manos temblaban demasiado para abrochar el cinturón, así que él se inclinó y lo hizo por mí. El gesto fue rápido, protector, desgarradoramente familiar. La casa desapareció detrás de nosotros al salir del camino. Miré atrás esperando ver la luz del porche. Estaba apagada. Rafael debió haberla apagado él mismo. No pregunté por qué. La carretera se extendía vacía delante la nieve, arremolinándose en los faros. Mi celular vibró en mi regazo el nombre de Antonio. Me congelé. Rafael lo vio. «No contestes, se preocupará», dije débilmente. «Ya lo sabe». Su voz era calma, pero definitiva. El timbre paró. Luego comenzó otra vez. Alejandra, luego Laura. Sus nombres destellaban como señales en la oscuridad. Di la vuelta al celular, pero las vibraciones seguían resonando en el silencio entre nosotros. «¿Saben que lo encontraste?», pregunté. «Tal vez», dijo Rafael. Su mandíbula se tensó. Sí, volvió al sótano. El calentador de la camioneta zumbaba soltando finos hilos de aire. Afuera la nieve se volvía más pesada, cubriendo el parabrisas más rápido de lo que los limpiadores podían despejar. La luz del tablero pintaba el rostro de Rafael de un verde pálido. Lo miré, sus manos firmes en el volante, las manos de su abuelo, y pensé en las de Antonio. La misma precisión, la misma confianza. Pero en algún momento el propósito detrás de ellas cambió. El celular sonó de nuevo. Lo tomé lista para silenciarlo, pero me detuve al ver el mensaje. «¿Dónde estás, mamá? Llámame ahora». Por un instante casi lo hice. Quise creer que había sido un error, que el niño que una vez me trajo tarjetas de Día de las Madres con crayones no pudo haber construido lo que Rafael encontró. Pero la imagen de esas rejillas selladas y soldaduras perfectas volvió fría e innegable. «Dame el celular», dijo Rafael suavemente. Se lo entregué. Lo apagó y lo puso en la guantera. Lo rastrearán.
Condujimos en silencio. La camioneta cortaba la nieve que caía revelando solo lo necesario, los próximos metros de carretera. Aferré la foto enmarcada de Gabriel su mano, descansando en el barandal del porche, el sol brillando en su anillo de bodas. Rafael giró hacia una carretera angosta rumbo al norte. «Encontraremos un motel», dijo, «solo por esta noche». Asentí con la garganta demasiado cerrada para responder. Detrás de nosotros la casa desapareció en la tormenta. Lo que Gabriel construyó estaba destinado a durar para siempre. Pero para siempre me di cuenta, solo resiste cuando el amor no se vuelve contra sus propias paredes. El comedor estaba solo a la orilla de la carretera. 15 su letrero de neón parpadeando en la tormenta como un latido. Adentro el aire estaba cargado de café, grasa de tocino y el murmullo bajo de traileros matando el tiempo. La vida ordinaria seguía su curso mientras la mía se deshacía en silencio. Tomamos un banco al fondo cerca de una ventana empañada por la condensación. Rafael se sentó frente a mí, su reflejo inquieto en el cristal. La mesera, una mujer con raíces grises y ojos cansados, nos sirvió café a ambos sin preguntar. Él pidió unas tostadas solo para que se fuera. Cuando se fue, se inclinó hacia adelante con voz baja. Revisé más de cerca antes de irnos. El sistema en el sótano es un temporizador, conectado a la línea de tu calentador. Fruncí el ceño, las palabras aún sin formar sentido. Un temporizador. Activa una liberación lenta de monóxido de carbono cada vez que se enciende el calor, dijo. No suficiente para matarte de inmediato. Solo un poco cada noche hasta que parece un deterioro natural. Dolores de cabeza, confusión, mareos. Luego un día no despiertas. La taza de café tembló en mis manos. Entonces cada noche, cada vez que se encendía el calor, estaba respirando veneno, terminó. El mundo se inclinó. Miré el linóleo agrietado, las migajas que alguien dejó atrás, intentando anclarme en algo real. El doctor dijo que estaba bien. Susurré, que solo era la edad. Rafael desbloqueó su celular y me mostró las fotos otra vez. Tuberías, cables, una caja metálica con alambres tan precisos como suturas quirúrgicas. Esto no fue trabajo de aficionado. Quien lo hizo conocía el sistema a fondo. No necesitaba que lo dijera. Tu padre. El silencio de Rafael lo confirmó. Es ingeniero. Dije la palabra amarga en mi boca. Sabría cómo hacerlo. Rafael asintió una vez. ¿Y cómo no ocultarlo? La mesera regresó con las tostadas y se fue de nuevo sin palabras esta vez. No pude levantar mi taza. Mis manos se habían enfriado. El zumbido del calentador del comedor de repente parecía cruel. ¿Por qué?, pregunté al fin. Rafael dudó. Dinero. Tal vez pánico. Tal vez ambos. Miré por la ventana la nieve arremolinándose. Mi testamento reparte todo entre ellos. Exacto. Su voz se suavizó. Si te fueras, heredarían todo Antonio, Laura. Es el montaje perfecto. Sin sospechas, sin investigación. La lógica era insoportable. Antonio siempre planeó, siempre calculó. Incluso el amor era algo que medía regalos, en lugar de tiempo, eficiencia, en lugar de calor. Recuerdo la Navidad. Dije en voz baja. Reemplazó las rejillas y me dijo que no me preocupara. Dijo que merecía descansar. Le horneé un pastel. La mandíbula de Rafael se tensó. Ya no te veía como persona, abuela, solo como una ecuación que resolver. Abrió un borrador de correo adjuntando las fotos. Lo estoy respaldando todo, almacenamiento en la nube, mi correo, el tuyo. No podrá borrarlo. Sus dedos volaban sobre la pantalla calmados y precisos, tan parecidos a los de Gabriel cuando construía. Solo que esta vez la construcción era para defensa. Observé la barra llenándose en la pantalla, enviando evidencia de traición al mundo. Afuera un tráiler pasó, los faros destellando contra la nieve. Cuando terminó, Rafael me miró.
Ahora está seguro. Incluso si me pasa algo, la prueba existe. Seguro. La palabra ya no se sentía real. Había dormido junto a la muerte durante semanas, pensando que era consuelo, el suave zumbido del calentador, el aire cálido contra mi rostro. Lo había confiado de la misma forma en que confié en el hijo que prometió cuidarme después de que Gabriel murió. Rafael extendió la mano sobre la mesa, su mano cálida y sólida, alrededor de la mía. No estás sola en esto. Te protegeré. Su voz me estabilizó, pero solo por un momento. La verdad se asentó más profundo que el miedo. Era duelo pesado y callado. El café se había enfriado. Afuera la nieve seguía cayendo suave e implacable, borrando las huellas de nuestras llantas en el camino que nos trajo aquí. El mundo parecía limpio otra vez, como si quisiera olvidar en qué se había convertido el amor. Nos registramos en un motel de carretera no lejos del comedor, uno de esos lugares que olían levemente a cloro y alfombra vieja. El calentador traqueteaba contra el frío, y la única lámpara arrojaba una luz amarilla cansada por la habitación. Me senté al borde de la cama mientras Rafael aseguraba el cerrojo y cerraba las cortinas con fuerza. Por primera vez en horas, el silencio se asentó entre nosotros, no el pacífico, sino el frágil expectante. Pensé en la casa, en el suave zumbido del calentador que ya no era un consuelo de fondo, sino el aliento de un depredador. Entonces, sin aviso, algo me golpeó como un relámpago. Mi cuaderno, dije de repente. Rafael levantó la mirada. ¿Qué cuaderno? El que está en mi buró, el registro de síntomas. Anoté cada dolor de cabeza, cada mareo, cada vez que desperté enferma. El doctor dijo que podría ayudarlo a encontrar un patrón. Me volví hacia él, mi pulso acelerándose. Es el patrón. Es la prueba. Fechas, horas, todo. Muestra cómo empeoró cada semana. Pasó una mano por su cabello paseándose. Eso es bueno. Muy bueno. Podemos mostrárselo a la policía, excepto que sigue en la casa. La habitación se quedó callada otra vez. Afuera la nieve siseaba suavemente contra el cristal. Rafael dejó de pasearse. Volveré por él. Me levanté de la cama. No, de ninguna manera. Abuela, no, Rafael. Tú mismo dijiste que podrían haberse dado cuenta de que nos fuimos. Antonio no es estúpido. Si ve el calentador alterado, lo sabrá. Se agachó frente a mí, su voz, calma pero firme. Seré cuidadoso. 5 minutos, eso es todo. Entro y salgo. Por favor. Mi voz se quebró. Si él está ahí, me aseguraré de que no esté. Ya se estaba poniendo la chamarra. La determinación en sus ojos era tan parecidas a la de Gabriel que dolía mirarlo. Agarré su manga. Rafael, esa casa no es segura. Ni para ti ni para mí. No vuelvas. Suavemente desprendió mi mano. Abuela, ese cuaderno lo prueba todo. Sin él es tu palabra contra la suya. La policía podría no creerte. Pensarán que estás confundida o enferma. Eso dolió sobre todo porque sabía que tenía razón. Había dudado de mí misma durante meses. Antonio se había asegurado de eso. Me senté de nuevo temblando. Entonces déjame ir contigo. No. Su respuesta fue cortante e inmediata. Tú te quedas aquí. Cierra la puerta detrás de mí. No la abras para nadie más que para mí. ¿Entendido? Tomó sus llaves de la mesa. El sonido del metal contra la madera pareció demasiado fuerte en la pequeña habitación. Rafael, dije, mi voz apenas un susurro. Prométeme que llamarás si algo se siente mal. Se detuvo en la puerta. Lo prometo. Y luego se fue. La habitación se sintió cavernosa después de que salió. Cerré la puerta, deslicé la cadena y me senté junto a la ventana mirando la nieve espesándose afuera. Cada copo atrapaba la luz naranja de las lámparas del estacionamiento, girando como cenizas en el viento. Pasaron minutos, luego 30, luego 45.
Cada sonido me hacía saltar pasos en el pasillo, una puerta cerrándose más adelante, el zumbido de la máquina expendedora. Revisé el reloj una y otra vez, contando segundos entre respiraciones. Imaginé a Rafael caminando por la casa, sus botas silenciosas en el piso de madera, el aire cargado con el olor a pintura y gas. Imaginé que encontraba mi cuaderno justo donde lo dejé junto a la lámpara bajo mis lentes, y me pregunté si Antonio ya habría notado su ausencia. Cuando no pude quedarme quieta más, alcancé la foto de Gabriel que había guardado en mi bolso. Sus ojos firmes, su sonrisa calma, me recordaban todo lo sólido, todo lo que se suponía que debía durar. Susurré a la foto. «Cuídalo». El calentador gruñó de nuevo, más fuerte esta vez. Me estremecí. 47 minutos. Entonces, por fin, el sonido de pasos afuera. Lentos, pesados, un golpe. «Soy yo», dijo la voz de Rafael desde el otro lado. Abrí la puerta, el alivio inundándome, hasta que vi su rostro. Estaba pálido, quemado por el viento, respirando con dificultad. En su mano estaba el cuaderno, los bordes húmedos por la nieve derretida. «Lo tengo», dijo, pero su voz estaba mal tensa, temblorosa. «Rafael, ¿qué pasó?» Cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella, los ojos abiertos y vacíos. «Papá estaba ahí», susurró. «Y mamá». El cuaderno se deslizó de su mano y cayó al suelo. Rafael aún estaba recuperando el aliento cuando se hundió en la silla junto a la ventana. El cuaderno yacía entre nosotros, sus páginas deformadas por la nieve. Lo miré demasiado asustada para tocarlo, como si la tinta misma pudiera quemar. «Estaban ahí», dijo al fin su voz baja y cruda. Estacioné junto a la vieja jacaranda y crucé el patio. Las luces estaban encendidas. Escuché a papá en la cocina, estaba al teléfono. Mis manos se apretaron contra mis rodillas. ¿Qué dijo? Rafael tragó con fuerza. Dijo: «Si la policía ve esa casa, estamos acabados». Y mamá, ella estaba llorando, pero no como pensarías. Dijo: «Solo necesitamos encontrarlos antes de que hablen con alguien». Las palabras se hundieron como piedras en el silencio. Las sentía sentarse dentro de mí, frías y seguras. Mi hijo y su esposa planeando, escondiendo, corriendo para adelantarse a la verdad. Luego escuché algo más. Continuó Rafael. Le dijo a ella: «No pueden probar nada sin ese cuaderno». Mi aliento se atoró. Me miró entonces, sus ojos llenos de agotamiento y culpa. Por eso volví. Tenía que tomarlo antes que ellos. Quise regañarlo, decirle que había arriesgado demasiado, pero las palabras no vinieron. La gratitud y el terror se mezclaron, hasta que apenas podía distinguir uno del otro. El teléfono en el buró se iluminó de repente, vibrando por la superficie. Salté. El identificador mostraba a Antonio. «No contestes», dijo Rafael. El timbre paró. Luego comenzó de nuevo. Alejandra. Un segundo después, otra llamada a Laura. El patrón se repetía implacable. «Apágalo», dijo Rafael con brusquedad, pero no podía moverme. Mi mano flotaba sobre el teléfono, los nombres familiares destellando como fantasmas de otra vida. «Mis hijos». Mi voz tembló. «No pararán hasta que conteste. Ese es el punto», dijo. Extendió la mano y apagó el teléfono, cortando el sonido a media llamada. El silencio repentino se sintió más pesado que el ruido. Entonces 3 golpes en la puerta. Suaves, casi gentiles. Nos congelamos. Mamá llamó una voz desde el pasillo. La de Antonio. Mi sangre se heló. «Mamá, por favor, abre. Solo queremos hablar». Rafael ya se estaba moviendo, tomando el cuaderno de la mesa, metiéndolo en su bolsa. Su voz era apenas un susurro. «Tenemos que irnos. Ahora». Otro golpe. Más fuerte esta vez. Mamá, dijo Antonio, de nuevo el tono suplicante, rompiéndose en algo más agudo. «No hagas esto peor. Estás confundida. Rafael te está llenando la cabeza de mentiras». Miré la puerta, la leve sombra de movimiento bajo el marco. Las mismas manos que una vez buscaron las mías de niña, ahora estaban al otro lado.
Manos que construyeron trampas en mi hogar. Manos que casi me acabaron. Rafael tomó mi muñeca y me guió hacia la salida trasera. Lo último que escuché, antes de que nos deslizáramos en la noche, fue la voz de Antonio suave, otra vez casi tierna. «Por favor, mamá, vuelve a casa». El pasillo detrás de la habitación era oscuro y angosto, iluminado solo por un foco parpadeante que hacía que cada movimiento pareciera un tartamudeo de luz. Rafael iba delante, su mano apretada alrededor de la mía. Nos movimos rápido, pero en silencio, nuestros pasos amortiguados por la alfombra raída. Detrás de nosotros, la voz de Antonio llamó de nuevo más cerca ahora. «Mamá, no sabes lo que estás haciendo». No respondimos. Al final del corredor, Rafael empujó la puerta metálica de salida. El aire helado de la noche entró de golpe, mordiendo mi piel. Tropezamos al salir al callejón detrás del motel, el aliento formando nubes frente a nosotros. La nieve se había reducido a una llovizna húmeda, encharcando el pavimento. A lo lejos un motor de coche arrancó. «Mantente agachada», susurró Rafael. «La camioneta está al final». Habíamos dado solo unos pasos cuando una sombra se movió, cerca de los contenedores. Antonio salió la luz amarilla tenue de un poste, atrapándose en la barra de metal que sostenía. Su expresión no era salvaje, era peor controlada, calculada. Mamá dijo suavemente, casi con ternura: «No deberías estar aquí afuera con este clima. Vamos adentro a hablar». Rafael se puso frente a mí. «Aléjate». Los ojos de Antonio se posaron en él entrecerrándose. «Siempre complicas las cosas más de lo necesario, Rafael. Esto no es tu pelea. Lo fue cuando intentaste matarla». La barra de metal brilló cuando Antonio apretó su agarre. «¿Crees que sabes qué pasa? No tienes idea de la presión bajo la que estamos. No puedes entender lo que es perder todo». Desde atrás se oyó el crujido de tacones sobre grava húmeda. Alejandra salió de la esquina del edificio, su abrigo bien puesto, su rostro pálido y surcado de lágrimas. En su mano sostenía algo pequeño y brillante, una jeringa. Rafael para esto suplicó: «Solo queremos ayudarla». Ayudarla, di un paso adelante antes de que Rafael pudiera detenerme. «Envenenándome en mi propia casa». La voz de Alejandra tembló. «No lo entiendes. Las cuentas, la empresa, todo se está derrumbando. Nos estábamos ahogando. Entonces decidieron vender mi vida por aire», dije en voz baja. Ella dudó, sus ojos moviéndose entre mí y Antonio. Por un segundo pensé que vi culpa destellar allí, pero desapareció tan rápido como vino. Rafael metió la mano en el bolsillo de su chamarra manteniendo los movimientos sutiles. Me miró brevemente y entendí lo que hacía. Su celular aún estaba conectado al 911. Antonio dio otro paso adelante, la barra de metal bajando ligeramente. «No es lo que piensas, mamá. Se suponía que sería pacífico. No habrías sentido nada. Sentí algo entonces, no miedo ni siquiera ira, sino una tristeza hueca que iba más allá de ambos. Tu padre construyó esa casa con sus manos para protegernos», dije, «y tú la convertiste en un arma». El rostro de Antonio se contrajo algo, rompiéndose en su máscara tranquila. «No entiendes, Siseo. Todo lo que construí se fue. La casa era lo único que quedaba». La voz de Rafael fue firme. «Podrías haber pedido ayuda». Rió amargamente. ¿De quién? ¿Del hijo que tiró una carrera para trabajar con madera? ¿O de la madre que nunca vio lo que sacrifiqué para ser más que él? Por un momento nadie se movió. Luego Alejandra se acercó, la jeringa brillando bajo la luz del poste. «Acabemos con esto», susurró. «Por favor, antes de que empeore». Rafael cambió su postura, tirándome medio paso detrás de él. «Ya está peor», dijo. Entonces, débil al principio pero creciendo, vino el sonido sirenas, cortando el aire frío.
Luces rojas y azules comenzaron a destellar al final del callejón, pintando las paredes de color. La cabeza de Antonio se giró hacia ellas. Su mano apretó la barra de metal. «¿Qué hiciste, Rafael? ¿No se movió?» Llamé. Lo escucharon todo. La mano de Alejandra tembló. La jeringa se deslizó y cayó al suelo con un tintineo. Antonio dio un paso desesperado hacia adelante, pero antes de que pudiera hablar, una voz gritó desde detrás de las puertas de los autos de policía. «¡Suelta el arma! ¡Manos donde podamos verlas!». El comando cortó el caos. Antonio se congeló. La barra de metal cayó al suelo con un clang sordo. Los oficiales avanzaron las linternas cortando el callejón. Sentí el brazo de Rafael apretarse protectoramente a mi alrededor, mientras retrocedíamos. Un oficial me guió hacia la patrulla, su voz, gentil pero firme. Antonio giró la cabeza hacia mí una vez más. Su expresión ya no era de rabia, era algo más vacío. «Derrota. Las familias protegen», dije en voz baja encontrando sus ojos. «Tú intentaste lucrar». Los oficiales se lo llevaron entonces. Las luces rojas y azules destellaban contra el pavimento húmedo, bañando el lugar donde la trampa finalmente se deshizo. Las luces rojas y azules destellaban sobre todo las paredes del motel, la nieve derritiéndose el brillo del callejón húmedo. No se sentía real. Me quedé ahí en el frío, mis manos temblando, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo quedarse quieto. El aire olía a queraca escape y metal húmedo, y en algún lugar debajo de todo el leve olor agrio del gas de la jeringa que Alejandra dejó caer. Los oficiales se movían rápido, precisos y profesionales. Una de ellos, una mujer con voz firme pero estable, me guió hacia la parte trasera de una patrulla. «Señora, vamos a cuidar de usted». «¿Está herida?». Negué con la cabeza, pero mi garganta se negó a funcionar. La palabra no nunca salió. Solo señalé el cuaderno que colgaba a medias de la bolsa de Rafael. «Ese es el registro», logré decir. «Mis notas. Cada vez que me enfermé». Ella asintió y señaló a otro oficial, quien tomó el cuaderno con cuidado y se lo entregó a un hombre con una chaqueta oscura. El detective Álvarez, su placa sujeta al cinturón. Parecía no haber dormido en días. Su voz era calma pero cargada de una autoridad que exigía verdad. «Registraremos todo», le dijo a Rafael. «Ahora dime qué escuchaste». Rafael abrió su celular desplazándose hasta encontrar la nota de voz que grabó. Presionó reproducir. La voz de Antonio crepitó por el pequeño altavoz, aguda, apresurada. «Si la policía ve esa casa, estamos acabados». Luego la de Alejandra, suave y temblorosa. «Solo necesitamos encontrarlos antes de que hablen con alguien». Fue suficiente. La mandíbula de Álvarez se tensó. «Eso bastará». Asintió a los oficiales cerca de Antonio. «Espósenlo». Antonio no luchó. Su rostro estaba en blanco, inquietantemente tranquilo, mientras las esposas chasqueaban alrededor de sus muñecas. El sonido metálico cortó el aire más fuerte que las sirenas. Alejandra lloraba en silencio, levantando las manos antes de que alguien la tocara. «Por favor», susurró. «No quería. Solo quería que parara». «Señora», dijo un oficial suavemente, «tomaremos su declaración en la comisaría». Cuando la llevaron adelante, sus ojos encontraron los míos. No había odio allí, ni desafío, solo un arrepentimiento hueco sin fondo. Dijo que sería rápido. Murmuró. Dijo que no sentirías nada. No respondí. No había palabras para tender un puente sobre lo que se había hecho. Rafael estaba ahí a mi lado, un brazo alrededor de mis hombros. Me apoyé en él, mi cuerpo finalmente temblando, como mi voz no lo había hecho. No por miedo, sino por algo más profundo. Un duelo que había estado esperando todo este tiempo, paciente y seguro para este momento. El detective se volvió hacia mí.
Necesitaremos que ambos vengan a dar declaraciones cuando estén cálidos y descansados. La evidencia habla por sí misma, sus notas, la grabación, el sistema en el sótano. Es abrumador. Abrumador. Repetí en voz baja como si la palabra pudiera significar algo más. Miré más allá de él, hacia donde estaba Antonio. Su aliento formando nubes en el frío, sus manos esposadas detrás de la espalda. Por un segundo fugaz, no vi al hombre en que se había convertido, sino al niño que alguna vez fue el pequeño que se dormía en el hombro de Gabriel en el garaje, oliendo a polvo de cedro y aceite de motor. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, algo destelló en su rostro. Tal vez vergüenza, tal vez algo más antiguo. Luego desvió la mirada. Los oficiales comenzaron a catalogar todo: la jeringa sellada en una bolsa de plástico, la barra de metal limpia de nieve, el cuaderno cuidadosamente preservado. Los sonidos de plumas escribiendo, radios crepitando, botas moviéndose en la grava, todo se sentía mecánico como el aftermath de una tormenta. Rafael me ayudó a entrar al calor de la patrulla, donde otro oficial me dio una cobija. No sentí el calor. Mi mirada se quedó fija en el callejón afuera, donde mi familia, las mismas personas que alguna vez construyeron mi mundo, ahora eran puestas en dos patrullas separadas. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el silencio dentro de mi auto se sintió más pesado que cualquier sonido. Rafael extendió la mano descansándola sobre la mía. Su agarre era firme, pero sus ojos estaban húmedos. «Se acabó, abuela», dijo suavemente. Pero sabía que no era así, porque la justicia no era paz. La justicia no borraba el recuerdo de Antonio lijando el pasamanos con su padre, o Alejandra poniendo la mesa para Navidad, o las risas que solían llenar mi cocina. La justicia solo marcaba dónde murió el amor y lo que costó desenterrar la verdad. Miré mis manos temblorosas, la cobija deslizándose de mis hombros. Las sirenas se desvanecieron en la distancia, tragadas por la noche. Todo lo que quedaba era el frío, el cuaderno y el eco de la voz de mi hijo, aún resonando en mi mente. Se suponía que sería pacífico. La sala de visitas olía levemente a desinfectante y café rancio. Una línea de cabinas pequeñas divididas por un cristal grueso se extendía por el corredor, cada una albergando su propia tragedia silenciosa. Me quedé ahí con las palmas húmedas contra la superficie fría, esperando a que el guardia asintiera. Cuando Antonio entró, parecía más pequeño de alguna manera, no en cuerpo, sino en espíritu. El uniforme naranja le colgaba suelto, el cabello desaliñado, el rostro pálido por el insomnio. Tomó el auricular de su lado del cristal, dudando antes de hablar. «Mamá», dijo. Su voz se quebró, la palabra suave, casi infantil. «Viniste». Levanté el auricular, pero no respondí de inmediato. Estudié su rostro, los mismos ojos que alguna vez me miraron desde el otro lado de la mesa del desayuno, las mismas manos que construyeron aviones de modelo con su padre en el garaje. En algún punto entre esos años y este cristal, algo se había roto sin reparación. Carraspeó. «Dicen que lo planeé todo, que fue deliberado». Sus ojos se desviaron hacia abajo. «Pero no fue así. No quería hacerte daño. Solo tragó. Lo hice por la familia, por todos nosotros». Las palabras quedaron suspendidas, tan frágiles y venenosas como el aire entre nosotros. «Por la familia», repetí suavemente. «¿Crees que matar a tu madre es amor?». Presionó su mano contra el cristal desesperado. «No entiendes. Estábamos perdiendo todo. Los tratamientos de Alejandra. La casa, la deuda. Pensé que si te ibas al menos... ¿qué?», pregunté. Mi voz firme, aunque mi corazón latía fuerte. «¿Que parecería pacífico? ¿Que no sabría que lo hiciste?». Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no sentí la piedad que solía venir tan fácilmente.
Solo había un dolor sordo por algo que ya había muerto. Las familias no asesinan a sus madres. Antonio, dije. No construyen máquinas para hacerlas desaparecer en silencio. Piden ayuda. Hablan. Se quedan. Negó con la cabeza, su mano deslizándose por el cristal. «Lo siento», susurró. Estaba intentando arreglar todo. Bajé el auricular. El clic resonó más fuerte de lo que esperaba. Por un momento solo me quedé ahí, mirando el reflejo de mi propio rostro contra el suyo, dos fantasmas divididos por un cristal de verdad, que ninguno podía deshacer. Luego me di la vuelta y caminé el sonido de su voz desvaneciéndose detrás de mí, llamando mi nombre. El juzgado olía levemente a madera pulida y abrigos mojados por la lluvia. Me senté en la segunda fila con las manos cruzadas en mi regazo, el aire a mi alrededor, cargado con el murmullo callado de extraños esperando que comenzara la sesión. Rafael se sentó a mi lado, su mandíbula tensa, su pulgar trazando círculos lentos contra el borde de mi manga. Cuando el alguacil llamó el caso, el sonido de las sillas moviéndose llenó la sala. Levanté la vista mientras traían a San Antonio con la misma expresión que había tenido desde la noche del arresto, algo entre resignación e incredulidad. Alejandra lo siguió pálida y temblando, aferrando la pequeña cruz que colgaba de su cuello desde el día de su boda. Y detrás de ellos, Laura con el cabello recogido, los ojos fijos al frente, como si se negara a verme. El fiscal leyó los cargos en un tono desprovisto de emoción. Las palabras cayeron como martillazos: intento de homicidio, conspiración, fraude. Las frases se desdibujaron hasta que solo quedaron los números. 15 años. 10. 12. Antonio no levantó la vista cuando el juez dijo su nombre. Alejandra lloraba en silencio, los hombros temblando, la mano de su abogado firme en su espalda. Laura se sentó rígida, su rostro en blanco. Me di cuenta entonces de cuánto tiempo había vivido pensando que el silencio era fuerza. Cuando fue mi turno, me levanté lentamente. El secretario del juzgado me dio un papel doblado, pero no lo abrí. No necesitaba notas para lo que había venido a decir. Mi esposo construyó nuestro hogar. Comencé mi voz firme. Lo construyó para que durara, para mantener fuera el viento y la lluvia, para ser un lugar seguro para sus hijos. Cada viga, cada clavo, cada centímetro de esa casa llevaba su amor. Usó sus manos para proteger. Miré hacia Antonio. Encontró mi mirada por un instante fugaz, antes de bajar la cabeza. Mi hijo, continué. Tomó esa misma casa y la convirtió en algo más. La convirtió en un arma. Y durante meses no lo vi. Me dije que mi confusión era la edad. Mi debilidad era solo la vida alcanzándome. Estaba equivocada. La sala estaba en silencio. Incluso el zumbido de las luces del techo parecía atenuarse. No estoy aquí para odiar, dije suavemente. El odio ya hizo su parte. Estoy aquí porque la verdad merece ser dicha con claridad. Un hogar está destinado a sostener la vida, no a quitarla. Mi garganta se cerró, pero empujé a través de ella. Lo que perdí no puede devolverse. Ni la seguridad, ni la confianza. Pero aún tengo algo, el recuerdo del hombre que construyó esa casa bien. Y pasaré el resto de mis años asegurándome de que su trabajo sea recordado por lo que fue, no por lo que se convirtió. Cuando bajé, el juez asintió una vez, su rostro ilegible. El mazo cayó y con él una especie de quietud se asentó que no se sentía como paz, pero lo suficientemente cerca para respirar en ella. Mientras se llevaban a Antonio, se volvió una vez más, sus labios moviéndose en una disculpa sin sonido. No respondí. Afuera la lluvia había comenzado de nuevo, suave, constante, casi amable. Rafael abrió el paraguas para ambos. Bajamos los escalones del juzgado juntos, el sonido de la ciudad distante, el aire sabiendo levemente a metal y agua de lluvia.
15 años, 10, 12. Solo eran números ahora. Lo que importaba era lo que reconstruiría del silencio que dejaron atrás. El nuevo departamento era pequeño, solo 2 cuartos, y un balcón con vistas a la calle Jacaranda, pero era tranquilo, pacífico de una manera que no había conocido en años. Por las noches el zumbido del tráfico se desvanecía en un murmullo suave y podía escuchar el viento rozando el árbol de jacaranda afuera de la ventana. Rafael había venido cada fin de semana desde la mudanza. Se negaba a dejarme levantar algo más pesado que una taza de té, insistiendo en que después de todo me había ganado el derecho de solo sentarme y mirar. Esa tarde estaba en la cocina con las mangas arremangadas, un lápiz detrás de la oreja. Trabajaba con la misma precisión cuidadosa que Gabriel alguna vez tuvo, instalando los últimos gabinetes de roble hechos a mano. El olor a madera y barniz llenaba el aire cálido y familiar. Cuando dio un paso atrás limpiándose las manos, lo vi el grano del roble atrapando la luz tardía, el brillo dorado, extendiéndose por la habitación, como un recuerdo silencioso. «El abuelo estaría orgulloso», dijo Rafael cerrando una de las puertas suavemente. «Diría que finalmente encontró un buen hogar otra vez». Sonreí. Construyó esos gabinetes para mí el año después de que nació Antonio. Dijo que el roble envejece como las personas deberían, lento, honesto. Nos quedamos ahí un momento, la luz profundizándose, el departamento bañado en ámbar. El tiempo se había llevado tanto mi casa, mi familia, la ilusión de que el amor solo podía mantener todo a salvo. Pero aquí algo había regresado. Rafael comenzó a guardar sus herramientas. «Traeré la mesa la próxima semana», dijo. «La del porche. Arreglé la pata». Asentí. Me gustaría eso. Después de que se fue, preparé té y me senté junto a la ventana. La jacaranda afuera brillaba en el atardecer, sus hojas temblando en la brisa. Al otro lado de la calle un niño rió, y por primera vez, en mucho tiempo, el sonido no dolió. Los gabinetes relucían bajo la luz dorada. Cada pieza, un susurro del pasado, la paciencia de Gabriel, la bondad de Rafael, la fuerza silenciosa que de alguna manera sobrevivió incluso a la traición. Pasé la mano por la madera lisa y sentí su calor bajo mi palma. «Algunas cosas perduran», susurré. Afuera el farol de la calle se encendió su brillo, uniéndose a los últimos rayos de sol, mientras el día daba paso a la calma. La tormenta había terminado, y en la quietud que siguió la habitación finalmente se sintió como llegar otra vez.